Restauración de la República. Hay mucha discusión sobre si el término restauración de la República es un término correcto, sobre todo si se toma en consideración que la República, alegan unos, nunca desapareció. No desapareció porque siempre estuvo Juárez representando a la República. Fuentes Mares dice que la República se refugió en el desierto. Otros dicen que la República se encarnó en Juárez. Es una visión más poética, pero que debemos analizar con más cuidado si queremos llegar más al fondo real del significado de qué era la República y por qué o no se restauró. Nosotros debemos emplear el término República como lo concebían los romanos. Esto es, la res pública, la cosa pública. Todo aquello que compete al interés público es la república, el gobierno de la república, de la cosa pública, del bien común de la nación. Y tenemos que ser honestos en este sentido, porque Benito Juárez, legítimo, sí, con una causa muy noble, por supuesto, pero preguntarnos, bueno, ¿y Benito Juárez era la república? ¿Qué es la república? La república no es el gobierno, el propio Juárez lo dice en su manifiesto, y dice el gobierno, no dice el gobierno de la república, dice que el gobierno no dejó nunca de existir en territorio nacional, pero es el gobierno, y todos sabemos que un estado está compuesto por varios elementos. Uno de ellos es el gobierno, otro el territorio, la población, sus instituciones. Y en este caso estamos hablando solamente del gobierno de Benito Juárez. Pero hay otros elementos, otras instituciones. Para que exista una sociedad tiene que haber gobierno, tiene que haber justicia en sus tribunales, tiene que haber instituciones educativas, en fin, todas esta serie de instituciones que conforman una república en el sentido que decimos, en la cosa pública, en lo que se administra, en el bien común. ¿Se rompió la República? Sí, se rompió la República. Y se empezó a romper la República desde 1862. Ya había tenido sus fracturas importantes en la Guerra de Reforma. Porque si recuerdan ustedes, había pasado algo muy similar, en que el gobierno tuvo que salir e instalar el gobierno en Veracruz. Pero los tribunales, las instituciones educativas, en fin, permanecieron donde estaban. La ley del 25 de mayo fue una de las principales causantes de la ruptura de la República. La ley del 25 de enero, disponía que todo aquel que participara en contra de las instituciones del Estado, apoyando al invasor extranjero como soldado, como empleado de sus oficinas, en fin, cualquier ayuda que prestara al enemigo sería condenado a muerte. Y hace una serie de catálogos: aquel que lo ayude de esta manera, la pena es muerte. Pero si lo ayuda de esta y esta otra manera, la pena es muerte. Si llega a ser así, la pena es muerte. Esta tenía su razón de ser esta ley. ¿Por qué así? ¿Por qué aquel que siga sus programas, los apoye, se una a sus fuerzas, se convierte en traidor a la patria? Por lo que decíamos al principio, porque había unos focos de rebelión contra el Estado al momento de llegar la intervención francesa. Y entonces esas agitaciones locales en otros puntos restaban eficacia al gobierno y ayudaban al invasor. Posteriormente, en el 63, al verse perdida ya la ciudad de Puebla y al aproximarse los ejércitos franceses, que hay que aclarar, son los ejércitos franceses y los ejércitos franco-mexicanos, así les llamaban. El ejército francés era un contingente importante, pero que se veía duplicado con todos aquellos que se habían sumado
al ejército francés y eran mexicanos. Entonces era un doble ejército, con un solo mando, el mando francés, pero compuesto por mexicanos y franceses. ¿Qué hace Juárez? ¿Cómo enfrentar ese problema? Ya vienen sobre nosotros, van a tomar la Ciudad de México, lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y se recurre a una nueva estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como hicieron contra Napoleón I. Vamos a derrotar al sobrino con la estrategia que emplearon contra su tío. Muy efectiva, sobre todo en Rusia. Vamos a dejarlo entrar, pero vamos a replegarnos nosotros, vamos a dejarle el terreno. En Rusia lo que hacían era arrasar, quemar los campos, quemar las ciudades, para que el enemigo no encontrara comida, no encontrara cobijo en ningún punto. Así que en el 63 se dictan una serie de leyes terribles. En resumidas cuentas, disponían que todo aquel que permaneciera en territorio ocupado por el enemigo se hacía acreedor a la pena sancionada por la ley del 25 de enero del 62. En resumidas cuentas, se convertía en traidor a la patria. Disponía también que todos los empleados del Estado debían seguir al gobierno de la República. Así que al momento de que Juárez saliera con su carreta rumbo al norte, lo debían seguir todos los empleados, todos, los ministros, los ayudantes, los escribanos, el portero. Pero no les daba recurso alguno, no les daba viáticos, no les daba ningún dinero para que se llevaran a su familia. Así que tenían que abandonarlo absolutamente todo e irse a lo desconocido. Y muchos lo hicieron. Y siguieron el gobierno de la República, y en San Luis Potosí pues los dejaron abandonados a su suerte. Muchos regresaron, muchos buscaron por ahí que ocuparse, cómo hacerse del sustento, pero tenían que vivir. ¿Qué hacer? Muchos de esos hombres pidieron empleo al imperio y muchos lo obtuvieron.